Estamos todos ahí. Vamos a continuar entonces, hermanos, con la segunda parte de nuestra clase. Estamos abordando el primero de los puntos distintivos de nuestras doctrinas denominacionales y que tiene que ver precisamente con la Biblia, la palabra de Dios. Bueno, vamos a avanzar. Eh, en el testamento de fe afirmamos que el objeto de la fe bíblica no es la Biblia misma, por así decirlo, ¿verdad? Es decir, no somos, como dijéramos, no hacemos de la Biblia un Dios, porque la Biblia no es Dios, la Biblia es la revelación de la voluntad de la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, un buen libro no puede salvar sin importar qué tan inspirado o inspirador sea. Por la Biblia, nosotros adquirimos los fundamentos por fe para aceptar, creer, confesar y demostrar por obediencia que Cristo Jesús es el verdadero Salvador y Señor. Por eso revela al Padre y también nos revela al Hijo, ¿verdad? Quien es nuestro Salvador. No somos bibliólatras, o sea, no idolatramos la Biblia. Le tenemos un profundo respeto porque es la revelación de Dios, pero también porque a través de ella nosotros podemos creer, podemos confesar, podemos aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Así pues, el objeto de la fe bíblica es el santo y amoroso amor de Dios, quien es revelado en toda la Escritura, perfectamente en Cristo Jesús. Solo Él, solo en Él encontramos la salvación que necesitamos y anhelamos. Ahora, si bien es cierto que la Biblia es la revelación de Dios, bueno, pues la Biblia nos habla de Jesucristo como la máxima, plena y definitiva revelación de Dios. Es decir, la Biblia nos habla de Emanuel, ¿no? Refiriéndose a Cristo, y cuyo nombre significa Dios con nosotros. Es el verbo que estaba desde el principio, que era desde el principio, que estaba con Dios, pero que también era Dios. Entonces en la Biblia encontramos cómo Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nos revela plenamente al nuestro Padre Celestial, ¿no? Como le dijo a Felipe en esa ocasión, ya Cristo resucitado, que se manifiesta a los apóstoles, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús les dice, tanto tiempo que estoy entre vosotros y todavía me dices, muéstranos al Padre y nos basta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque mi Padre y yo una cosa somos. Pues Cristo es la máxima y plena revelación de Dios y eso lo sabemos por la Biblia. Así como el Señor Jesucristo es la palabra viva de Dios, según Juan 1, del 1 al 3, ¿verdad? El texto del verbo que se hizo carne, así también la palabra, así también la Biblia es la palabra escrita de Dios, siendo inspirada y correctamente interpretada por medio del Espíritu Santo. La Biblia es la única autoridad confiable para la fe y la práctica del pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora vamos avanzando, hermanos, en Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Y decimos, este sagrado libro de libros está dividido en dos secciones principales. La primera sección registra la fe y los escritos sagrados del pueblo del pacto de Dios en las épocas previas a la venida del Mesías. Estas escrituras, escritas primeramente en el lenguaje hebreo, son reconocidas por la Iglesia cristiana como el Antiguo Testamento. Sus 39 libros están
agrupados en tres categorías. Los 5 libros de Moisés son conocidos como Pentateuco o la Torá, de Génesis a Deuteronomio. Esa es la primera parte del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Ahora, el segundo grupo es el grupo de los profetas. Y aquí están los profetas anteriores, es decir, anteriores al exilio. Luego hablaremos de eso, ¿verdad? Están los profetas anteriores desde Josué hasta Reyes, comúnmente llamados también libros históricos, y los profetas posteriores al exilio, como Isaías hasta Malaquías. Y el tercer grupo es el grupo de los escritos. Aquí están incluidos el libro de Ruth, las crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Lamentaciones y Daniel. Esta división ha sido ampliamente aceptada entre judíos antes, diríamos, del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, son tres grupos, ¿verdad? No tenemos que aprendérnoslos de memoria necesariamente, nada más saber que el Antiguo Testamento, de acuerdo con el pueblo de Israel, que fue el depositario del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque Israel fue el depositario del Antiguo Testamento. Ellos clasifican en tres libros, en tres grupos, estos 39 libros, ¿no? Eh, la ley o la Torá o Pentateuco es lo mismo, los profetas y luego los escritos. Hay otras divisiones, hermanos, pero esta división es la realizada por el pueblo de Israel. ¿Ok, mis hermanos? Ahora, la segunda sección de la Biblia tiene 27 libros. Y bueno, estos representan el Nuevo Testamento. Así como el Antiguo Testamento fue escrito casi en su totalidad en el idioma hebreo, el Nuevo casi en su totalidad está escrito en griego. Pues, Antiguo Testamento hebreo, Nuevo Testamento griego. Ahora, en ambos testamentos hay palabras que no son ni hebreas ni griegas. Hay palabras arameas, por ejemplo, porque ese era un idioma en la época de Jesús, y algunas expresiones como Elí, Elí, lama sabactani, o como talita cumi, o como Efrata. Todas estas palabras son arameas, igual que en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en los escritos de Daniel el profeta, hay una expresión que dice mene, mene, tekel, urfaín. También son palabras no hebreas, ¿no? Son palabras arameas. Entonces, hay estos casos, es muy interesante, ¿verdad? Saber también por qué Dios permitió que en ambos testamentos hubiera palabras en arameo. Y esto, en una primera respuesta, es para hacer más énfasis en la historia que se está contando, ¿no? Y es muy interesante. Eh, hace una semana y media, participando, como dije al principio, en el Concilio Mexicano, nuestro misionero en Asia estuvo ahí entre nosotros, y cuando hizo su presentación dijo algunas palabras en turco. Inmediatamente cautivó a la audiencia, porque no hay muchos latinoamericanos que hablen el idioma turco, ¿no? Y él, como ya lo domina, pues quiso impresionar y lo logró, ¿no? Y le pusimos todos mucha mayor atención y nos sorprendimos, ¿no? Bueno, aquí en la Biblia también es lo mismo. Cuando Cristo dice Elí, Elí, lama sabactani, bueno, pues nos llama poderosamente la atención, y luego aprendemos el significado que casi siempre la misma Biblia nos da. Muy bien. Ahora, eh,
Estas dos secciones juntas forman una unidad que proporciona el fundamento escrito para nuestra fe. Cada uno fue revelado como palabra de Dios y ninguno puede ser descartado, ¿verdad? O hacer daño a la completa revelación de la voluntad de Dios para el hombre. Ambos testamentos nos muestran la elección de Dios por Israel para llevar su palabra a través de los profetas y traer por medio de su linaje al Verbo encarnado para salvar nuestras almas y completar la administración de su palabra a través de los apóstoles, según Hebreos 1, 1 y 2, ¿verdad? ¿Recuerdan ese texto, hermanos? Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por medio de sueños, de visiones, de éxtasis, de trances o también por la palabra audible, dice Hebreos, en los postreros días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, al cual constituyó heredero de todas las cosas. El tema central de la Biblia es el mensaje de salvación de Dios por gracia a través de la fe en su Hijo Jesús. En el Antiguo Testamento, este tema fue anunciado por tipos y profecías, ¿verdad? Que tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, viene a ser una realidad histórica como verdadero hombre a través de las Escrituras. Dios, ¿verdad? Dios requiere de fe y obediencia de parte del lector, la cual proporciona el mismo, si vemos bien y despacio, el contenido de las Sagradas Escrituras. Entonces, en resumen, hasta aquí, hermanos, tenemos que la Biblia es un conjunto de libros agrupados en dos partes. La primera, conocida como Antiguo Testamento, tiene 39 libros divididos en tres secciones: la Torá, los profetas y los escritos. Y luego el Nuevo Testamento con 27 libros. En el Nuevo Testamento están los cuatro evangelios, está el libro de Hechos de los Apóstoles, luego las 13 epístolas paulinas, luego las epístolas generales como son las de Pedro y las de Juan, luego una epístola de Judas, llamadas todas ellas epístolas universales, y finalmente el libro del Apocalipsis o de Revelación. 39 y 27 forman un total de 66 libros que juntos son la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, la Biblia se dice, hermanos, y esto también vale la pena reflexionarlo, es cristológica. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay toda una enseñanza centrada en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos que es cristológica. Es el término correcto. Algunos hermanos dicen cristocéntrica, pero la verdad es que es cristológica y hay una rama de la teología que es precisamente cristología. Toda la doctrina que tiene que ver con la persona y la obra realizada por nuestro Señor Jesucristo. Y, por supuesto, Cristo es el tema central de la Biblia, porque Cristo nos revela al Padre y Él es el Salvador de la humanidad, el Mesías enviado. Entonces, el corazón de la Biblia es Cristo, y tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento apuntaron siempre a esta obra salvífica por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese sería el resumen de lo que llevamos hasta este momento. Pero seguimos avanzando y decimos que el Antiguo Testamento
es verdaderamente la palabra de Dios, aunque no es su palabra final. Aquellos que leen la primera sección, las escrituras hebreas, deberían continuar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles, porque es en esta palabra que la gracia y la verdad de Dios vienen a su más completa iluminación y a una mejor expresión. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Pues porque el Antiguo Testamento, que sí es revelación de Dios, los 39 libros, no está completo, porque los 39 libros hablaban del Mesías desde un principio. En el mismo Génesis está Cristo presente en el capítulo 1. El texto dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí está Cristo presente. En Génesis 3, después de la caída en pecado, ahí está Cristo presente ya en el plan de salvación. Cuando Dios le dice a la mujer, por cuanto desobedeciste la voz de tu marido, comiendo del árbol que yo te dije que no comieran, entonces ahora vas a sufrir, vas a parir con dolor a tus hijos, a tu marido será tu deseo, y hay una enemistad entre tu simiente y la serpiente y su simiente. Y fíjense lo que dice el texto. La simiente de la serpiente va a herir a tu simiente en el calcañar, pero tu simiente va a herir a la simiente de la serpiente en la cabeza. Esa es la primera buena nueva después de la caída, el triunfo del bien sobre el mal. Se conoce como el protoevangelio, es decir, la primera buena nueva después del pecado. Y eso tiene que ver con Cristo. Cristo viene de esa simiente humana porque nació humanamente hablando, claro, engendrado por el Espíritu Santo, pero en el vientre de María, ¿no? Quien da a luz al Mesías. Y Cristo triunfa sobre la serpiente antigua, vence al pecado y vence las consecuencias del pecado porque resucita después de 3 días de haber muerto. Entonces, por eso decimos que el Antiguo Testamento necesita del Nuevo, porque en el Nuevo hay el cumplimiento de muchísimas profecías, si no es que de todas las del Antiguo Testamento. La obra de los 39 libros del Antiguo Testamento es una obra realmente incompleta, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el Nuevo está oculto, claro, sí, a través de profecías. En el Nuevo Testamento, el Antiguo es revelado. Muchas cosas, hermanos, del Antiguo Testamento no las conoceríamos si no fuera por el Nuevo. Si leemos solo el Antiguo, no podemos comprender hasta que no leamos el Nuevo. Voy a poner un ejemplo, hermanos, por decir algo, ¿no? Pedro en una de sus cartas dice que nosotros fuimos elegidos para obedecer y para ser rociados con la sangre de su Hijo Jesucristo. Y uno cuando lee ese texto solo, decimos, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cómo es que somos rociados con la sangre de Jesucristo? ¿En qué momento nos rociaron con la sangre de Cristo? Y bueno, resulta que en el Antiguo Testamento hay 3 ritos en donde interviene la sangre de las víctimas que se esparce sobre las personas. Por ejemplo, el Yom Kippur, que es una festividad judía hasta el día de hoy, en donde se sacrificaban animales, la sangre era depositada en un recipiente y luego el sacerdote esparcía esa sangre, rociaba esa sangre sobre el pueblo. Y en ese sentido se entendía que el perdón había llegado para todos. Ese es un ejemplo, ¿verdad? La sangre derramada de Cristo en la cruz simbólicamente se esparció sobre nosotros y fuimos perdonados por nuestros pecados.
Entonces, vean ustedes cómo el Nuevo revela al Antiguo Testamento y viceversa, ¿verdad? Debemos tener cuidado de no separar lo que Dios ha unido, sabiendo que las antiguas y nuevas escrituras juntas forman la Santa Biblia. Eso hay que tenerlo presente, hermanos. Muy bien. Avanzamos, hermanos. El Antiguo Testamento es verdaderamente la palabra de Dios, aunque no es la palabra final, otra vez, ¿verdad? Aquellos que leen la primera sección de la escritura, bueno, esta lámina ya la leímos, perdón, hermanos. Vamos avanzando. ¿Por qué creemos eso? Bueno, vivimos en un tiempo en donde la Biblia tiene muchos críticos, ¿verdad? Esto es cierto ahora como nunca antes, hermanos, ¿verdad? En todos los ámbitos de la vida, aún en la iglesia, la gente ha llegado a la conclusión de que nuestras Biblias no son lo que hemos dicho y que no son confiables. Solo por citar algún caso, hermanos. Incluso en seminarios bíblicos que se supone que estos seminarios deberían de promover la Biblia, de predicar la Biblia, ahora resulta que hay quienes dicen que algunas cosas del Antiguo Testamento son simplemente mitos que realmente no existieron, ¿no? El caso clásico es que realmente el Mar Rojo nunca se abrió, ¿verdad? Que eso fue un mito y se convirtió en leyenda. Pero no solo eso, también se habla hoy en día de que algunos personajes del Antiguo Testamento son también personajes mitológicos que no existieron, que Abraham, Isaac y Jacob realmente nunca existieron, ¿no? Porque hay gente que no tiene empacho en divulgar estas falsedades, ¿verdad? Leyendo ciertas literaturas y tomando como base libros meramente humanos, ponen en duda lo que dice la revelación especial de Dios contenida en la Biblia. Le dan más importancia a los escritos humanos de filósofos, de historiadores, que a esta revelación inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Qué pena, hermanos, que a veces incluso en el seno de la iglesia cristiana sucedan estas cosas, ¿verdad? Los ataques a la Biblia, por supuesto, no son nuevos. Desde la primera que fue hablada o escrita, la palabra de Dios ha sido expuesta a la duda y al ridículo, ¿no? Por ejemplo, el famoso científico Voltaire, francés, renombrado e incrédulo, el francés del siglo XVIII, predijo que la fe cristiana basada en las escrituras desaparecería pronto. A los 20 años de su muerte, la Sociedad Bíblica de Ginebra usó su casa y su imprenta para publicar más copias de la Biblia, a pesar de muchos esfuerzos de sus oponentes. La Biblia es y continúa siendo el libro más impreso a nivel mundial, el libro más distribuido y sigue siendo hasta el día de hoy el libro más vendido. No obstante, lo que profetizó Voltaire, ¿verdad? No obstante lo que haya dicho o a pesar de lo que dijo, ¿verdad? Porque ahora Voltaire está muerto y la Biblia está viva, a pesar de quienes la han torturado o la han desacreditado. La Biblia es palabra de Dios. Muy bien. Vamos a ir concluyendo, hermanos, nuestra clase de hoy. Razones para leer y creer que la Biblia está siempre entrelazada con la fe. Bueno, los cristianos todavía deberían estar familiarizados con algunas de las bases lógicas para aceptar la escritura y sus mensajes. Aquí hay varias razones para creer en la Biblia. Número uno, su naturaleza histórica. La Biblia difiere de los escritos sagrados de otras creencias
en que está basada en historia real, no en mitología o en historia falsa. Tanto la fe hebrea, judaísmo y el cristianismo se entrelazan en la historia desde la antigua Mesopotamia y Egipto hasta Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Los vínculos que existen entre los relatos bíblicos y otros acontecimientos documentados son muchos. Esto nos lleva a afirmar que el cristianismo es una fe históricamente exacta y que la Biblia es un relato histórico fidedigno de la nación de Israel y su interacción con otras naciones. Este dato, Mm, hermanos, es muy importante. Hay alguien que tiene su micrófono abierto. Disculpe, hermano o hermana. Gracias. Eh, Decía yo que este dato de la naturaleza histórica de la Biblia es muy importante porque la Biblia nos ofrece, diríamos, elementos para estar seguros que realmente estos registros históricos de los que nos narra la Biblia sí sucedieron. Por ejemplo, la dinastía de los Herodes en el primer siglo está documentada en los libros de historia universal. Los datos de los años en que reinaron los césares del Imperio Romano están documentados, así como el Antiguo Testamento. Hay historias que nos hablan de que Nabucodonosor sí efectivamente fue el rey de Babilonia, o también está documentado el tema de Ciro Persa o el tema de Alejandro el Grande o Alejandro Magno como el rey del imperio de los griegos. Es decir, hay muchos datos que hay en la Biblia que se pueden corroborar en la historia universal y que por lo tanto no son mitos o relatos mitológicos, como por ejemplo existen en muchos otros documentos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, no sé, los mayas, los aztecas acá en México tenían sus libros, ¿no? Pero realmente uno los lee y son relatos mitológicos, ¿no? Entonces en la Biblia no es mitología, la Biblia es historia real, ¿verdad? Que algunos no la quieran creer o la desacreditan, pues ese es su problema. Pero la Biblia nos da santo y seña de hombres, de mujeres, de lugares, de épocas que uno puede constatar que sí existieron. Incluso están las ruinas del templo de Salomón reconstruido por Herodes. Ahí están, no hay duda ninguna, ¿verdad? Miles y millones de personas visitan esos lugares. En fin, entonces, este es un primer argumento para reconocer la Biblia como revelación de nuestro Dios. Ahora está también la evidencia arqueológica, la evidencia de la, ¿cómo le llamamos? Arqueología, diríamos, recientemente excavada en Palestina y en Medio Oriente, ¿verdad? Eh, nos confirman muchos de los relatos bíblicos. Tal vez la más impresionante de esta evidencia son los miles de manuscritos más antiguos y copias antiguas de las escrituras que han sido descubiertas o recuperadas de otros lugares. En repetidas ocasiones, los reclamos de error en la ley sagrada han sido silenciados por las palas de los arqueólogos que van descubriendo, diríamos, estas reliquias y que gracias a Dios eh, tenemos, ¿no? Ahora,
Otro aspecto importante también es la diversidad de los manuscritos. Ningún otro libro antiguo tiene tantos documentos que atestiguen su autenticidad e integridad como lo hace la Biblia. Con la nueva evidencia que continúa surgiendo, pasó la prueba de la crítica textual, ¿no? Porque la crítica textual pone en duda mucho de lo que dice la Biblia, pero ya quedó superado. Se han encontrado variaciones en el texto entre manuscritos antiguos, mayormente sobre asuntos secundarios, y que no afectan la esencia del mensaje que tiene la palabra de nuestro Dios escrita en la Biblia. Muy bien, hermanos. También otro elemento que nos habla de consistencia y de que la Biblia efectivamente es la palabra de Dios es la armonía que contienen todos sus escritos. Hay una armonía, hay una consistencia, no se contradice, no importa que tiene diferentes géneros literarios y que hayan pasado más de 1000 años. Por cerca de 40 autores, los libros de la Biblia forman una unidad increíblemente maravillosa. Como contradicciones de la Biblia, aquellos que creen encuentran perfecta armonía en el propósito y contenido de la Biblia. Su panorama completo muestra la verdad acerca de Dios, acerca del hombre, acerca del pecado, de la salvación y de la vida eterna. Su objetivo principal es revelar la voluntad de Dios para la humanidad. Por estos propósitos, la Biblia es un libro perfectamente bueno y confiable. Puede que nunca haya sido su intención el promover la información científica, pero en cuanto se trata de promover la palabra de Dios, es inerrante y también, aunque no fue escrita con propósitos científicos, la verdad es que no hay contradicción entre la ciencia y la Biblia, ¿verdad? Aunque, repito, el propósito no fue científico. Hace muchos años apareció un libro que se llama Y la Biblia tenía razón. Y ese fue el intento del autor por demostrar científicamente que la Biblia es verdad. Pero no, la Biblia no tiene propósitos científicos. La Biblia tiene propósitos salvíficos. La Biblia nos habla de la historia de la salvación. Y en sus relatos hay muchos actos sobrenaturales que nosotros denominamos milagros, como por ejemplo la resurrección de Lázaro, cosa que la ciencia nunca podría reconocer, porque la ciencia se basa a experimentos y a la confirmación de experimentos. La ciencia no da lugar a la fe, son dos cosas diferentes. Lo científico es respetable, por supuesto que sí, estamos a favor de la ciencia, usamos la ciencia, pero también tenemos un ámbito que se conoce como el ámbito de la fe, ¿verdad? Y ahí depende de la persona, creer o no creer, tener fe o no tener fe. Para los que tenemos fe no hay contradicción, porque entendemos que Dios usa eventualmente su poder de manera sobrenatural, de manera sobrenatural, así es. Hubo muchos milagros en el Antiguo Testamento. Una hacha que flotaba sobre el agua, 40 días de lluvia incesante para el diluvio, o el hecho de que descendió fuego y azufre del cielo para consumir las ciudades de Godoma y Somorra, o tantos otros milagros de los que nos habla el Antiguo Testamento y ahora también el Nuevo. Bueno, son milagros, son hechos sobrenaturales de Dios. Él los puede hacer, ¿verdad? Así es que no tenemos
ningún conflicto, ¿verdad? Son dos campos diferentes. Valoramos a la ciencia, usamos de la ciencia. Ahora mismo estamos transmitiendo este curso por medio de aparatos que gracias a la ciencia tenemos para nuestro beneficio, ¿verdad? La tecnología a nuestra disposición. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero reconocemos también que hay otro ámbito y que es el ámbito de la fe, ¿no? En donde creer es, por supuesto, la palabra clave. También, hermanos, otro elemento para valorar la Biblia es la supervivencia. ¿Por qué? Porque la Biblia ha resistido la prueba del tiempo. No solo sobrevivió cada atentado para enterrarla, prohibirla o quemarla, como pasó en París, y el mensaje del Evangelio que contiene, sino que superó tales esfuerzos. La influencia benévola de la Iglesia creyente en la Biblia sobre las personas del mundo, que aproximadamente 2000 años apuntan hacia la indestructibilidad de la Escritura. Jesús dijo que sus palabras nunca pasarían, aunque el cielo y la tierra sí pasarán, según Lucas 21:33, una profecía que continúa sin contradicción el libro de hoy. Imagínense, hermanos, hace más de 2000 años, Cristo dijo, el cielo y la tierra no pasarán. Perdón, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Tiene más de 2000 años ese dicho. Entonces, la Biblia sigue aquí. Estamos ahora mismo dando un curso sobre Biblia, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Lo que Jesús dijo allá en Israel, al otro lado del mundo. ¿Quién iba a decir que 2000 años después y más, aquí estamos en torno a la Biblia? ¿Por qué? Porque la Biblia sobrevive. ¿Por qué? Porque la Biblia es palabra de Dios. Porque Dios es el que lleva a cabo la historia de la salvación y Él no va a permitir que la Biblia se extinga. Entonces, este es otro elemento para confiar en la Biblia porque tiene supervivencia. No, no cualquier libro tiene supervivencia. Ahorita nadie lee, por ejemplo, el Enuma Elish, ¿no? Que es el libro, diríamos, de los religiosos de la antigua Babilonia, ¿no? Eh, o el Popul Vuh, el libro eh, de los mayas, ¿no? Eh, que, que, que es un libro pues lleno de mitología, ¿no? ¿Quién quiere aprender el idioma maya para leer ese libro, ¿no? Donde los mayas explican su cosmogonía, ¿no? Es decir, cómo vino el mundo a existir. Pues nadie lo va a hacer, hermano. En cambio, la Biblia se ha traducido a todos los idiomas, más de 200 idiomas en el mundo, y se sigue leyendo hasta hoy en día. A eso se le llama la supervivencia de la Biblia. Muy bien, hermanos. Vamos a dejar aquí, hermanos, el tema. Ya casi lo terminamos para ver si eh, tienen ustedes alguna pregunta, hermanos. Hemos cubierto prácticamente 2 horas de exposición. Nada más, antes de concluir, quisiera saber si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Y ya mañana, con el favor de Dios, retomamos nuestra clase. Con toda confianza, hermanos. Preguntas, dudas o comentarios. Hable ahora o calle para siempre. Permiso. ¿Qué, hermana? Sumamente interesante la clase. Muchas Gracias. gracias. Aunque muchos datos son muy conocidos, pero
hay datos muy interesantes que está muy bueno tenerlos presentes. Así que, bueno, por ahora, muchas gracias. Para servirle, hermana Esther. Dios la bendiga. Gracias también por sus palabras. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, pues entonces me parece que hemos concluido, hermanos, nuestra sesión. Nos vamos a ver Dios mediante mañana miércoles a la misma hora. Nuestra clase es de martes y luego de miércoles para cumplir el temario que vamos a complementar en estos próximos días. Por ahora les agradezco mucho su atención y bueno, no sé si nos despedimos o el hermano Abraham tendrá algún aviso especial para ustedes o simplemente nos despedimos y nos vemos mañana con el favor de Dios, hermanos. Concluimos entonces. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por la bendición de este curso en sus inicios el día de hoy. Gracias por el entusiasmo de mis hermanos, gracias por la bendición de la tecnología, gracias por tu espíritu que nos guía, gracias por la comunión que tenemos a la luz de la Escritura. Te bendecimos, Padre. Permite que nuestro corazón pueda atesorar la enseñanza y podamos servirte de la mejor manera posible. Bendice a mis hermanos, no solo los que han estado ahora presencialmente, sino también aquellos que lo harán en el futuro. Padre, bendice a cada uno de ellos y gracias por esta ocasión. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.